18 detenidos tras operativo para desmantelar una red de pornografía infantil vinculada al asesinato de Emilia Benavides en Loja. Informe de la Comisión Ampetra halló responsabilidades políticas en contra de Augusto Espinosa por casos de abusos sexuales en planteles educativos. Fiscal subrogante Tania Moreno abrió una cuarta investigación en contra del fiscal general Carlos Vaca Mancheno por el supuesto delito de intimidación. Presuntas redes delictivas habrían hackeado el sistema de la Agencia Nacional de Tránsito para otorgar más de 16,000 licencias de conducir ilegales a nivel nacional. Menor de 5 años fue hallada muerta en el norte de Quito. El principal sospechoso sería su propio padre. En lo internacional, puente peatonal de 950 toneladas cayó en Miami, Estados Unidos. Autoridades confirmaron al menos una persona muerta y varias heridas. Además, Congreso peruano aprobó la moción para debatir la destitución del presidente Pedro Pablo Kuczynski. Amigos televidentes, muy buenas noches, bienvenidos. Esta es la emisión central del Comercio TV. Tenemos la importante información que se ha generado durante esta jornada. Aquí empezamos. Mucha atención, detenidos y evidencia fue el resultado de un operativo de pornografía infantil que se desarrolló en Loja. Las autoridades manifiestan que existe una red a nivel nacional. Tras varios días de investigación, la Policía Nacional, Fiscalía, DINASET y DINAPEN realizaron el operativo en la ciudad de Loja, en el sector del Valle, para dar con presuntas personas que se dedican a la pornografía infantil. Efectivamente, hoy se ha hecho el operativo, que es un operativo sobre red en el sur del país. Esta red operaba a nivel nacional. Este operativo se desarrolló en varias partes de Loja y la provincia, participando 7 fiscales. En meses pasados, el caso de Emilia en Loja, donde cobró su vida, dejó la puerta abierta para que las autoridades tomen con mano firme los casos en donde se estaría ultrajando los derechos de las niñas, niños y adolescentes en pornografía infantil. Y están participando en esta ciudad de Loja 7 fiscales. Hay 2 fiscales en la ciudad de Quito, 2 fiscales en la ciudad de Azuay, en Cuenca, 2 fiscales en Manabí. Tenemos un número considerable de fiscales a nivel nacional que estamos operando de manera simultánea. Bueno, prácticamente es un trabajo de varios meses que hemos trabajado conjuntamente, teniendo un objetivo productivo donde tenemos prácticamente ya detenidos del caso que se ha investigado. En el operativo existieron varias personas detenidas y evidencia. Se han levantado equipos tecnológicos como son celulares, cámaras de video y memoria donde puede haber tipo de indicios vinculantes al tema que estamos investigando. Los operativos continuarán para dar con todos los responsables en el caso de pornografía infantil. En Loja, informó Marcela Constante Brito. Investigó los casos de abusos sexuales en los establecimientos educativos, determinó responsabilidad política del exministro de Educación Augusto Espinosa. Dentro de la comisión hubo críticas por el retraso con el que llega el informe. Fue el punto más álgido de una tensa sesión en la comisión Ampetra. Un cruce verbal entre la legisladora Silvia Salgado y el opositor Héctor Muñoz. La razón, en el informe se incluía la responsabilidad política del exministro Augusto Espinosa en los casos de abusos sexuales a menores. El reclamo es que, según Muñoz, el informe llega tarde. Lo que estoy diciendo yo es que esto es tardío. Esto se lo debió haber hecho 4 meses atrás. Lamentablemente, Ampetra llega con un informe tarde y evidentemente hay omisiones en los informes anteriores. Y es que fue en julio del 2017 que la comisión fue creada. Para noviembre habían avanzado en las investigaciones y en ese mes se había presentado un pedido de enjuiciamiento político en contra del exministro y actual asambleísta. En esta comisión no se logró demostrar la responsabilidad política de Espinosa en ese entonces. 4 meses después, la comisión dice lo contrario, por eso las críticas. Teníamos todos los elementos de juicio que tenemos ahora para establecer el mismo informe
que si es que eso lo hubiésemos hecho en el momento que teníamos que hacerlo, con la responsabilidad de la presidenta y el encubrimiento por parte de ella, créanme que Augusto Espinosa hubiese sido políticamente sancionado por esta Asamblea Nacional. La pregunta es, ¿por qué ahora aparece esta responsabilidad política tan clara, tan evidente, tan contundente, tan lapidaria y no estuvo antes? Esto es para llorar. La presidenta de la comisión se defiende. Asegura que el informe, aunque no tendrá un peso político porque ya en la asamblea no se puede enjuiciar a Espinosa, tendrá un peso moral. Llega tarde el informe asambleísta, ha pasado. Una valoración muy respetable, pero nosotros no estamos pensando en el impacto político mediático. Y tampoco podría ser utilizado como insumo en el posible expediente judicial. Lo único que se puede hacer es recomendar a las autoridades una investigación, explica. No puede ser parte procesal de ningún juicio en el campo judicial, no puede porque aquí las comparecencias, las valoraciones políticas no son bajo juramento. Así, la Comisión Ampetra aprobó su informe con 8 votos a favor, informe que será entregado a la presidencia de la Asamblea y ante el CAL, que decidirá cuál será el futuro de dicho informe. Informó Javier Gallo. Y toma fuerza dentro de la Asamblea Nacional una posible reestructuración total de las comisiones y del Consejo Administrativo de la legislatura. La bancada correísta ha anunciado que presentarán la renuncia de todos los legisladores que ocupan cargos dentro de la Asamblea. La reestructuración podría darse la próxima semana. Dentro de la Asamblea dan por hecho una reestructuración total de las autoridades en el CAL y dentro de las comisiones parlamentarias. Dicen que estos cambios son necesarios para darle gobernabilidad a la nueva presidenta. Creo que lo importante acá es que la presidenta de la Asamblea debe en este momento reunirse con todos los jefes de bancada y en esa situación hacer una agenda legislativa programática y esa agenda va a regir para todas las comisiones. Y en ese sentido, desde el sector correísta se anuncia desde ya que los legisladores presentarán las renuncias a las dignidades dentro de la Asamblea. No respondemos de doña Verónica Arias, pero sí de Soledad Buendía en el CAL y de los y las presidentes y vicepresidentes de comisiones. Es nuestra decisión que presenten la renuncia, es decir, es la decisión de la bancada de principios de la Revolución Ciudadana. Y estas renuncias serían oficializadas en las próximas horas. Reconocen que con esta decisión perderán poder político, pero dicen que eso es lo de menos. Ahora son mayoría y ya no existe el Estado de Derecho. No, existe solamente los pactos y las componendas. Si así fuere, nosotros seguiremos resistiendo dignamente y demostrándole al país que hemos venido a servirle y a trabajar. Mientras tanto, en el sector morenista ya se barajan nombres de quienes podrían ocupar un cargo dentro de la mesa directiva en la Asamblea. Marcia Regui afirma que dentro del bloque hay apoyo para que ella ocupe una vicepresidencia. He sido propuesta, no lo he buscado, he sido propuesta para la vicepresidencia. Tengo igual aspiraciones como cualquiera otra de mis compañeras. Pero esto dependerá de la reunión que mantengan los morenistas este fin de semana, donde se decidirá qué legislador será mocionado para ocupar un puesto en el CAL y cómo se repartirán las presidencias de las comisiones. Tomando en cuenta, dicen, las aspiraciones del sector de oposición, pues acá reconocen un cambio en las fuerzas políticas dentro de la Asamblea. Lo que hay que llegar a acuerdos, creo que eso también es importante. Creo que también hay que ser un poco ecuánimes en el sentido de que hay bancadas, como usted lo menciona, que también tienen un número importante de personas o asambleístas dentro de esta entidad y que tenemos que revisar también eso ahí. Seguramente eso también es parte de la posibilidad de hacer un trabajo en conjunto. Mientras tanto, el CAL mantuvo la tarde de este jueves su primera reunión con la nueva presidenta. Una de las decisiones tomadas fue aplazar la vacancia legislativa que arrancaba este lunes, pues esperan que la reestructuración de la Asamblea se concrete a más tardar el martes de la próxima semana. Informó Javier Gallo. Mucha atención, la fiscal subrogante Tania Moreno abrió una nueva indagación previa contra el fiscal general Carlos Vaca Mancheno por el supuesto delito de intimidación que fue denunciado por el ex viceministro del Interior, Diego Fuentes. Así informó la fiscal subrogante Tania Moreno, quien indicó que la nueva indagación en contra del fiscal general del Estado, Carlos Vaca Mancheno, es por el presunto delito de intimidación. El día de ayer se presentó una denuncia en la Fiscalía por el tema de policía. Sí, presenta el señor Diego Fuentes. Esta cuarta indagación en contra del fiscal obedece a la denuncia presentada por el ex viceministro del Interior, Diego Fuentes. Ocurre luego de que un miembro de la Policía Nacional habría detallado que fue intimidado por el fiscal Vaca para emitir el parte policial del audio de la conversación entre José Serrano y Carlos Polit. Se aperturó la investigación. Basado en esta denuncia,
y se ha señalado una versión, en este caso, del señor policía, que dice que fue obligado a elaborar un parte. Declaraciones que las hizo en el marco de la audiencia de formulación de cargos por el presunto delito de enriquecimiento ilícito y lavado de activos en contra de 4 policías y 2 civiles, dentro de una causa que se deriva del caso Pases Policiales o Estrella Dorada, en el cual se ofertaban los traslados de los miembros policiales por montos de dinero. Son 6 personas que están relacionadas dentro del caso Pases o Estrella Dorada. ¿Qué tipo de rango tiene? Tengo especialmente, y esto sí también quiero recalcar, que está basado como un elemento, que lo voy a presentar hoy en la audiencia de formulación de un informe de Contraloría realizado por el doctor Pablo Celi. Fausto Tex, comandante de la Policía Nacional, es uno de los implicados. Tras varias horas de diligencia, el presidente de la Corte Provincial de Justicia de Pichincha, Julio Arrieta, dictaminó medidas cautelares en contra de todos los procesados, como la prohibición de salida del país, la presentación periódica y la implementación de un grillete electrónico. Lo rechazamos por ilegal, arbitrario e ilegítimo. No hay ningún elemento que haga presumir alguna participación de mis defendidos. En Quito informó Adriana Rojas. Y la Fiscalía solicitó el llamamiento a juicio en contra de 3 procesados en el caso Cybank por el presunto delito de captación ilegal de dinero. Según el fiscal Fabián Salazar, se habrían movilizado más de 150 millones de dólares desde el 2012. El caso salió a la luz como derivación de la denuncia en el caso Odebrecht. Captación clandestina de dinero fue el argumento presentado por el fiscal Fabián Salazar en audiencia preparatoria a juicio por el caso Cybank. Se operaba a través de una cuenta abierta en el Ecuador. Sí, entonces es lo que ha presentado Fiscalía, pericias, más de 70 elementos de prueba en la suma total de todos. El fiscal Salazar habla de 153 millones de dólares, los que se habrían movido a través de Cybank. El caso salió a la luz como derivación de la denuncia de Odebrecht. Esto partió del caso Odebrecht, entonces eso es lo que yo he hecho referencia dentro de la audiencia. Y así lo reconoce la defensa de uno de los procesados. Luego el caso surgió por una transferencia, una que existió por parte, donde estuvo involucrado un señor que tenía relación con el tema de Odebrecht. Pero esa una transferencia nunca puede considerarse ni como masiva ni como habitual. Son investigados Juan Diego S., quien tiene prisión preventiva, Daniel B. y María Paola A., los dos con medidas sustitutivas. Su defensa técnica argumenta que la Fiscalía no ha logrado sustentar las pruebas presentadas. La empresa Cybank lo que hacía es una compra de cartera a ciertas empresas del país, de tal manera que no existía una captación ilegal en el Ecuador. El delito de captación ilegal de dineros requiere que sea masiva. Aquí no estamos frente al caso de un feriado bancario donde ha habido amenaza al público depositante porque se ha captado diciendo que el Cybank es un banco que está autorizado en el Ecuador. Ese no es el caso. Además se cuestiona que la Fiscalía se haya abstenido de acusar a Juan el Jury. Yo persigo acciones. Son los actos los que he venido a mostrar. Quienes ejecutan, quienes realizan las acciones. También el fiscal Salazar presentó como prueba que se ha violado el artículo 181 del Código Orgánico Monetario y Financiero, al supuestamente haber abierto una sucursal de una entidad financiera, ubicada en un paraíso fiscal, informó Héctor Romero. Y presuntas redes delictivas habrían otorgado más de 16.000 licencias de conducir ilegales desde el 1 de diciembre del 2017 hasta el 31 de enero de 2018. De estas, no menos de 4.000 fueron para choferes profesionales. Más de 2.000 personas externas a la Agencia Nacional de Tránsito tendrían acceso al sistema informático, a través del cual se emiten licencias, matrículas, certificados y se registran infracciones. Según el titular de la institución, no se conoce la identidad de más de la mitad de estos ciudadanos. Y hay 1.165 usuarios externos que no sabemos quiénes son y vamos a cortar estos accesos. Por medio de movimientos inusuales, se habrían otorgado más de 16.000 licencias ilegales en solo 2 meses, desde el 1 de diciembre del 2017 hasta el 31 de enero del 2018. La mayoría se efectuaron en horas no laborales. Que en estos 2 meses han obtenido licencias y que no deben tener licencias de conducir, porque o no realizaron los cursos o no realizaron las evaluaciones,
Simplemente no deben tener esas licencias de conducir. Las presuntas redes delictivas son investigadas por la Fiscalía, pues varios servidores públicos de la ANT tiempo antes denunciaron hackeo a sus claves. Las investigaciones son las que tienen que determinar si se hicieron dentro de la Agencia Nacional de Tránsito o se hicieron fuera. Luego de las investigaciones se eliminará cualquier documento emitido de manera ilegal, además de sancionar a los responsables. Más de 4.000 son licencias profesionales que van a tener que ser revertidas. La denuncia de vulneración del sistema informático de la Agencia Nacional de Tránsito se da luego del operativo Sinergia realizado a escala nacional en diciembre del 2017, donde se detuvo a 52 personas por ofertar licencias, restitución de puntos, entre otros delitos, además de incautar una impresora que emitía los permisos para conducir, informó Sofía Vintimilla. Y el Ministerio de Salud Pública asegura que no existiría una deuda con los prestadores de servicio de salud privada que trabajan con el ente gubernamental. En el caso particular de Solca, las dos instituciones coinciden que existen dos tipos de ingresos, sin embargo, no están de acuerdo en la distribución y el proceso para efectuar el pago correspondiente. Solca, según el Ministerio de Salud, recibe dos tipos de ingresos por parte del Estado. El uno tiene que ver con las prestaciones de sus servicios y el otro deriva del 0.5% de todas las transacciones bancarias, que según el Código Monetario y Financiero son para la atención integral del cáncer. Por este concepto, Solca recibe 66 millones de dólares. Sin embargo, reclama los 155 millones totales de la recaudación, con el fin de administrar ese fondo. La preasignación es para el financiamiento de la atención integral del cáncer. No dice exclusivamente para Solca. De otra parte, el Código Monetario también afirma que Solca continuará percibiendo recursos por no menos al equivalente a los que hubiera recibido por efecto de la derogada ley de creación de la Red de Seguridad Financiera. Solca, según el Código Monetario y Financiero, no puede recibir nunca menos de los 66 millones que recibe cada año. Y eso nosotros hemos cumplido a rajatabla. Con pruebas como estas, el Ministerio de Salud asegura no mantener ninguna deuda con Solca. Sin embargo, el presidente de Solca Quito asegura que solo a su dependencia el Estado le debe 32.386.000 dólares por concepto de servicios y 4.412.000 dólares por asignaciones. El Ministerio de Salud adeuda a Solca, núcleo de Quito, 36.799.000 dólares. De años anteriores, Solca Quito registraría una deuda por parte de la cartera de salud de cerca de 13 millones de dólares. Aducen que el ministerio durante varios meses no ha realizado la auditoría y solicitud de factura que efectivice el pago. Seguro que en el ministerio no hay una cuenta por pagar porque la factura no está en el ministerio. ¿Por qué no está? Porque me ha devuelto, porque no me ha requerido. Pero yo tengo servicio prestado y deuda por cobrar. El sector salud expone otras razones. Seguramente si hay algún tipo de atraso en los pagos tiene que ver más bien con el proceso propio de auditoría, que puede tardar hasta 90 días el proceso de verificar los pagos y los documentos. En este punto, el Ministerio de Salud se ratifica en que no mantiene deuda con Solca. Esto frente al panorama donde los supuestos afectados aducen que existe un servicio con valores fijados y que está prestado. Por tal motivo, exigen la cancelación inmediata de la deuda. Informó Javier Rosero. Tras conocer el informe borrador de la auditoría a la deuda pública, en el cual se establece un posible sobreendeudamiento durante el gobierno anterior, varios sectores se muestran preocupados por la nueva deuda que el régimen actual debería adquirir para sobrellevar la difícil situación económica del país. Una vez que se ha generado malestar en diferentes sectores por cómo se habría manejado la deuda pública en el gobierno anterior, según consta en el informe borrador emitido por Contraloría, muchos se preguntan si un posible sobreendeudamiento del país llevaría al actual gobierno por el mismo camino. Este gobierno no está en el mismo camino, es en el camino que le dejó el gobierno anterior. El momento en que vende anticipada el petróleo hasta el año 2026, significa que se comió para dos gobiernos.
Entonces ya no se tiene el ingreso correspondiente. Con la visión del economista Jorge Rodríguez coincide el constitucionalista Rafael Ollarte, para quien las condiciones en las cuales habría recibido el gobierno del presidente Lenín Moreno el país no fueron las mejores. Le preocupa que la amortización de la deuda representa cerca del 30% del presupuesto del Estado. Por ello, no descarta que el actual régimen tenga que seguirse endeudando. La deuda que está adquiriendo este gobierno habrá que ver si está superando el límite legal que se ha establecido para el endeudamiento ecuatoriano. Ahora, naturalmente este gobierno no puede incurrir pues en los mismos vicios. Si es que le exprimieron al país, es lógico que el siguiente gobierno tenía que pagar las consecuencias del gobierno anterior. Ante este panorama, la renegociación de la deuda para Ollarte sería una posible salida para no superar el límite máximo de endeudamiento del país. Que ya esta deuda no sea a 5 años, sino a 10 o a 15, o mejor a 20. Y ya no es al 10, sino al 7 o al 6, que es difícil, pero si lo hace, será un premio, ¿no? Entonces ahí usted bajará ese límite. Mientras que para Rodríguez hay otra vía igualmente importante. ¿Cómo hacemos para recuperar la plata que se llevaron de la corrupción anterior? Porque si se llevaron más de 35.000 millones de dólares, este rato no necesitábamos endeudarnos con ningún país a nivel internacional. En caso de que esto no se logre y no haya otro camino para obtener deudas superando el techo, son enfáticos en indicar que simplemente se debe seguir los mecanismos legales. Si tiene necesidad, vaya y pida la autorización en la Asamblea. Que además, notoriamente, ahí hay gente dispuesta a darle el voto al gobierno sin importar. Los amigos socialcristianos, la izquierda democrática, el BIN, estarán dispuestos. Con eso puede lograr la autorización legislativa, pero cumpla los requisitos. En Quito informó Adriana Rojas. El Consejo Directivo del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, IES, resolvió revocar la declaratoria de reservados a los estudios actuariales para conformar una comisión que analice la situación real de la seguridad social en el país. El presidente del directorio, Manolo Rodas, indicó que están cumpliendo con la disposición emitida por el primer mandatario y la vicepresidenta de la República de hacer públicos estos informes para mantener un debate responsable del futuro del IES. Así también convocaron a los empleados y empleadores y afiliados también para participar en estos encuentros. Esta administración ha dispuesto la inmediata actualización de los estudios actuariales con cifras al año 2016, los mismos que deberán estar listos en el segundo semestre de este año. El análisis de estas cifras necesita el mayor acompañamiento profesional, para lo cual coordinaremos con las universidades del país a fin de que los nuevos estudios nos orienten a proponer las mejores acciones para asegurar el funcionamiento del IES. Mientras avanzamos en la elaboración del informe actuarial 2016, nuestra gestión se enfocará en optimizar el sistema de atención en salud, garantizar el pago oportuno de las pensiones a nuestros jubilados. Y el presidente de la República, Lenín Moreno, en el conversatorio mantenido en Manta, informó sobre la inversión social y pública a realizarse en la provincia de Manabí. Reconstrucción Manabí. Nosotros a partir del 24 de mayo hemos invertido aproximadamente 500 millones de dólares y tenemos pensado invertir este año más de 600 millones de dólares en la reconstrucción de Manabí. Sector petrolero. De acuerdo a nuestras cuentas, PDVSA nos quedaría todavía debiendo dinero. Estamos haciendo las cuentas, cruzándolas adecuadamente para no tener ningún error. El proyecto de la refinería, que ya no se llama del Pacífico, ahora es refinería de Manabí, ya se hará cargo la Contraloría General del Estado. Nosotros estimamos que para mediados de año ya podemos estar firmando los compromisos para empezar a construir la refinería. Lucha contra la corrupción. A Fiscalía y a Contraloría. Allí están los procesos. Y no se preocupen, lo que sí seremos es celosos vigilantes de que todos los procedimientos se cumplan y que las personas que hayan incurrido en actos indebidos, quien quiera que sea, de donde quiera que vengan, serán indefectiblemente sancionados. Infraestructura en salud. En Manabí hemos terminado ya un hospital y estamos terminando centros de adecuar y readecuar centros médicos. La primera, el hospital de Puerto Viejo. Es el hospital del mundo que más camas tiene y que enseguida empezaremos a trabajar en la terminación y el equipamiento de este hospital, que sin duda alguna será un gran aporte para la salud
de los manavitas. Reactivación y reconstrucción de aeropuerto. Un aeropuerto que hace falta, pues nosotros nos encargaremos de rehabilitarlo. Creo que estamos en ese propósito, ¿verdad? Si es que es posible, en primer lugar, que creo que sí. La pista todavía está perfecta y además tiene una terminal, o sea, lo que habría que hacer no es mucho, pero creo que podemos verdaderamente rehabilitarlo y que Manabí cuente con un nuevo aeropuerto. Mucha atención, hasta el 18 de mayo se extenderán los diálogos de paz como parte del quinto ciclo de conversaciones entre el gobierno colombiano y el Ejército de Liberación Nacional ELN que se retomaron este jueves en Quito. 4 puntos forman parte del quinto ciclo de conversaciones entre el gobierno de Colombia y el Ejército de Liberación Nacional ELN, como parte de la reanudación de los diálogos de paz, cuya fecha de inicio estaba prevista para el pasado 9 de enero. Abordando en este ciclo los puntos de participación de la sociedad en la construcción de la paz, la evaluación del cese al fuego bilateral, temporal y nacional que culminó el 9 de enero de este año, y la construcción de un acuerdo hacia un nuevo cese. Durante las próximas 9 semanas de sesiones que terminarán el día 18 de mayo. Propuesta es un acuerdo humanitario en el Chocó y desminado, que busquen el desarrollo de la agenda de diálogo, propósito común de los diálogos. Y vean de que la paz es una oportunidad para Colombia y que esta mesa, su desarrollo, su continuidad, aporta en esa dirección. Entonces los llamamos también a que se sumen a la continuidad del desarrollo de la agenda. La agenda quiere dejar plantado un gran diálogo nacional. Esto coincidiendo con una semana antes de las elecciones presidenciales en el vecino país. Aspiramos a que cualquiera que sea el presidente que salga elegido el 27 de mayo, reciba de esta mesa unos avances que lo lleven a decidir que lo mejor es darle continuidad. El jefe negociador de la paz del gobierno de Colombia, Gustavo Bell, resaltó la importancia de instaurar los diálogos. Decir que iniciemos realmente unos diálogos constructivos que permitan el desarrollo de la agenda que tiene como fin último, repito, ponerle fin al conflicto armado. Informó Héctor Romero. Momento de hacer una pausa comercial, amigos televidentes, pero al volver, una niña reportada como plagiada fue encontrada muerta en el norte de la capital de la República. Y también un cadete de la Escuela Militar Eloy Alfaro murió cuando hacía prácticas físicas. Hacemos una pausa y enseguida regresamos. Gracias, amigos televidentes, por continuar junto a nosotros. Seguimos informando. Un menor de edad reportada como plagiada, supuestamente por su padre biológico, fue encontrada muerta. El pequeño cuerpo fue dejado en un tipo de callejón en el sector de Ponciano, al norte de Quito. A veces resulta difícil comprender cómo quien se supone es el encargado de cuidar y proteger a un hijo se convierte en su victimario. El pasado 23 de febrero, una niña de 5 meses de edad supuestamente fue arrebatada del cuidado de su madre. El presunto responsable, el padre biológico y expareja de la progenitora. Me quitó la fuerza con la mujer que está ahorita. La madre presentó la denuncia como un supuesto plagio. Varias unidades de la policía trabajaron en el caso. Desde ese día ella no supo nada de su pequeña, que inocente a las intenciones de su padre, muchas veces lloraría de hambre al no sentir el calor de su madre apretándola entre su pecho. Le daban manetazos en el rabito de mi bebé. Dina Sed, UNACE y DINAPEN se unieron para investigar y saber el paradero de quién sería el responsable de llevarse al infante. Un mensaje que le envió el presunto secuestrador al Facebook de la madre fue clave para descubrir la dolorosa realidad. Al contactarnos con la madre, determinamos que no era así y que efectivamente la niña seguía desaparecida en este caso, secuestrada por su propio padre. Los datos del mensaje fueron analizados por los agentes de inteligencia. La UNACE logró ubicar al padre de la infante. Al verse descubierto, confesó que todo lo que dijo era mentira. Nunca la pequeña fue entregada a la DINAPEN ni tampoco estaba en una casa hogar. El ex conviviente, padre de la niña, y su actual conviviente, que fueron quienes retuvieron a la menor,
se encuentran en este momento detenidos. Detrás del montaje había una terrible realidad. La niña tenía varios días de haber muerto y para ocultar el hecho, el cuerpo fue abandonado en un espacio baldío allá por el sector de Ponciano. El pequeño cuerpo fue dejado a escasos metros de la vía principal. Aparentemente los responsables no contaron con el tiempo suficiente como para realizar un hueco más grande. Estaba semienterrado. En este lugar aún se pueden evidenciar algunas prendas de la menor de 5 meses. En un estado de antropofagia que va a dificultar de alguna manera determinar cuál fue la causa de la muerte. En Quito informó Iván Casamen. Y la Policía Nacional rescató a un menor de edad que permanecía encadenado en su vivienda ubicada en el suroeste de Guayaquil. La madre del pequeño alegó que tomó la drástica decisión para evitar que su hijo salga a consumir drogas. Los gritos de un menor, quien se quejaba de dolor, alarmaron a los habitantes de la Novena y Flores Cordero, en el suroeste de la urbe. Los moradores comunicaron a la policía, cuyos agentes, al llegar al lugar, observaron al menor encadenado contra la ventana de su domicilio. Asimismo, en primera instancia se logró visualizar que el menor se encontraba con una cadena maniatado en su pierna, por lo que inmediatamente se procedió a la recuperación y al momento nos vamos a trasladar hasta la unidad de flagrancia a tomar el respectivo procedimiento. Se presume que el niño era encadenado para evitar que consuma drogas. Los uniformados constataron que presentaba un hematoma en el ojo izquierdo, mientras que los vecinos se mostraron indignados con lo sucedido y aseguran... Y ya eso es viejo, no es de ahora. Ya eso tiene casi 2 años el problema con ese niño. O sea, siempre lo encadenaba. Sí, lo maltrataban, lo traían de por allá arrastrones. Antes de ayer incluso de allá le pegó y lo arrastró hasta acá que un vecino de allá lo cogió. A simple vista se puede visualizar que el niño se encuentra en unas condiciones precarias o de maltrato. No se puede determinar exactamente por parte de qué persona, pero dentro del proceso investigativo se lo hará. Luego de ser aislado por la DINAPEN, el menor fue sometido a un reconocimiento médico y se contempla que sea llevado a una casa de acogida. El niño vivía como traumado, gritaba, se escuchaban gritos, como que lo maltrataban, lo encadenaban mismo, lo torturaban allá adentro mismo. ¿Con qué fin? ¿Por qué le pegan? Decían que eran por problemas de droga, pero la verdad no sé. Hay muchas instituciones que pueden llegar hasta si el niño tenga algún vicio de droga, pues las instituciones pueden salvarlo. No es preciso hacer eso porque eso es inhumano. La madre del pequeño, de aproximadamente 12 años, fue aprehendida para investigaciones. Informó Jorge Salazar. Y un cadete murió cuando participaba de prácticas físicas. Se hundió en la piscina. Al ser rescatado no respondió al auxilio brindado por los paramédicos y los instructores. Era hora de demostrar sus habilidades en el agua. En la piscina estaban los cadetes del primer curso militar junto a los instructores. La práctica de natación está contemplada en el horario de estudios que tienen que pasar los aspirantes a oficiales del ejército. Estos ejercicios son actividades planificadas que están dentro de nuestro plan de actividades. O sea, no es nada que se haya salido de lo que estaba controlado y planificado por nosotros. Era instrucción, era parte de la formación de ellos. Cuando Gonzalo Pineda estaba en el agua, algo pasó, lo vieron hundirse y los segundos que supuestamente permaneció en el fondo de la piscina fueron mortales. Instructores y compañeros de promoción se fueron en su ayuda, lo rescataron, pero no respondió a la reanimación de los médicos. Él estaba recorriendo unos últimos 50 metros y ahí es donde estaba cerca de llegar ya a la orilla y se nos hunde. Como digo, se hunde, pero inmediatamente es sacado. El protocolo de autopsia reveló que la causa de muerte fue asfixia por sumersión. Sobre el tema, el ministro del Interior, César Navas, expresó que investigarán el caso para conocer qué pasó en la piscina de la Escuela Militar Eloy Alfaro, en Parcayacu. No se descarta absolutamente nada, las causas están en proceso de investigación, no se ocultará absolutamente nada y llegaremos a determinar las causas de la muerte. Por la muerte del cadete hay 2 oficiales detenidos para investigaciones, mientras el cuerpo ya fue sacado del departamento forense de la policía. Con total transparencia y realizando todas las pericias que sean necesarias, llegaremos a resolver este caso. Los restos del aspirante a formar filas del ejército fueron llevados hasta la ciudad de Machala, de donde era oriundo el joven de 19 años de edad. En Quito informó Iván Casamen.
En Chimborazo, 4 miembros de una misma familia resultaron con graves quemaduras tras la explosión por gas acumulado de un tanque GLP. Esta familia pide ayuda. Cuando ingresamos hasta el deshecho y humilde domicilio, ubicado en las abras del cantón Guano, aún se podía percibir el olor a quemado. Ángel hizo honor a su nombre, arriesgando su propia vida, logró salvar a uno de sus hijos de apenas 6 meses de nacido, tras la explosión por gases acumulados de esta bombona de gas. Eso toca hacer por los hijos, de la vida de uno. La vida de uno son los hijos, los valores que quedan los hijos. Todo eso de ahí. Nos quedamos así. Y lo que pasa es que prenden la luz y entonces eso es lo que pasa. ¿No se percataron? Sí, no se percataron del olor del tanque de gas. 2 más de sus hijos y su esposa se encuentran hospitalizados, presentan quemaduras del 12 hasta el 90% de sus cuerpos. Uno de ellos, en estado crítico, tuvo que ser trasladado hasta la ciudad de Quito. La vida de ellos es más necesaria ahorita. Lo que quisiera pedir es que me ayuden porque los 2 están abajo y los otros están en Quito. Entonces que me ayuden para que ellos salgan adelante, porque usted sabe que las medicinas son bien caras. El hermano mayor buscaba entre los escombros lo poco que les quedaba. Él y su abuelita, quien les dio albergue momentáneo, aún recuerdan los momentos dramáticos que les tocó vivir. Ya pues digo, ¿qué pasa? ¿Qué sabe derrumbando? Diciendo, me voy toda la casa, vengo saliendo y ya sabe que para encima de la candela. Sale con mi hermano en brazos y le pone ahí afuera y dice, mi otro hermano está adentro, dice, mi hermano el que tiene 6 meses. Dice, él está adentro, y entonces mi papi se entra corriendo a sacarle a mi otro hermano que estaba adentro y él también se quema un poco así el rostro. Los techos, las paredes, en sí la casa se encuentra destruida, los pocos enseres de la misma manera. Ellos piden ayuda a la gente de buen corazón. Para las medicinas, para todo eso que necesitamos nosotros en este momento es un apoyo. Mejor estoy debajo de los recursos económicos, pues. Usted mismo mira cómo está. En Chimborazo informó Darwin Altamirano. Y agentes de la Brigada Anticriminal desarticularon una presunta organización dedicada a cometer varios delitos. 11 personas fueron detenidas en diferentes puntos de la capital. Cuando la ciudad está quieta, la mayoría descansa, empieza el movimiento policial. Una coordinación previa permite a los agentes asegurar el éxito del operativo. Los allanamientos están bajo vigilancia de fiscales para garantizar los derechos de los sospechosos. En esta ocasión, tras 10 personas presuntas integrantes de una organización delictiva que trabajaba bajo pedido. Su mayoría tienen detenciones por robo a personas a mano armada, igual que receptación, y en otros casos por tenencia de sustancias sujetas a fiscalización. En los sectores de Chilibulo, El Argelia, Maldonado, Magdalena y Mena 2, agentes de la Baja en coordinación con la Fiscalía y elementos del GIR realizaron 11 allanamientos, entre los que constaba una mecánica. La supuesta red tenía roles y funciones. Unos eran los encargados de los contactos para receptar pedidos, otros buscaban la marca del automotor, los terceros se especializaban en el robo de accesorios y repuestos que eran colocados luego en una mecánica. Quienes se asociaban ilícitamente para cometer varios delitos. Por cerca de 4 meses, los sospechosos fueron investigados por agentes de inteligencia. Supuestamente se reunían en varios sectores de la capital para despachar los pedidos de clientes que necesitaban accesorios, autopartes y repuestos de vehículos. Su centro de planeación era en el centro de la ciudad, al igual que en el sur. Estas personas identificaban los vehículos bajo pedido. En los inmuebles allanados encontraron evidencias que permitirán sustentar el proceso. Tenían almacenados llantas, cerebros, radios, aros, entre otros artículos. Las actividades delictivas van a ser eventuales, no van a ser frecuentes, no tienen una periodicidad, porque van actuando en diferentes partes de la ciudad de Quito. Además, los agentes policiales encontraron en una de las viviendas munición de grueso calibre. De las primeras verificaciones, no pertenecería a ninguna rama de la fuerza pública. En Quito informó Iván Casamen. Momento de hacer una nueva pausa comercial, amigos televidentes. Al volver tendremos noticias internacionales. En Estados Unidos, un puente peatonal colapsó, dejando varias personas heridas y fallecidas. Mientras que en Perú, el Congreso admitió un pedido de destitución del presidente Pedro Pablo Kuczynski. Hacemos una pausa y volvemos.